la conversación sobre trabajo, organización, precarización, desigualdad es algo que tú podrías decir, esto es una horizontalidad para todos. Ninguno realmente te puede sostener un debate público, un debate real, un debate público contra un monstruo como lo es Morena. Ya la realidad está operando mucho en la nube en la que más bien importan solo los discursos. Y pues obviamente todas las visiones todas las percepciones de la realidad pues van a ser distintas entre cada persona y van a estar distorsionadas todas, ¿no? No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es martes con M de México y eso quiere decir que es momento de los honores a la bandera. Estamos marcando en el calendario un 18 de noviembre. Así es. Del 2025, señoras y señores, después de Puente Patrio, pre-revolucionario o muy revolucionario. Aquí en este inmenso país llamado México, muy particularmente en el Zócalo capitalino. Les agradecemos muchísimo a todas las gentes que en estos momentos nos estén escuchando, en Patreon en particular, patreon.com/todo menos miedo. Estamos muy contentos de que estén por ahí, de que nos puedan comentar en vivo, en directo y a todo color. Y los esperamos. Recuerden, si ustedes son Patreons, pueden participar con nosotros a lo largo, ancho y profundo, amplio de esta emisión. Entonces, los leemos de inmediato. Patreon.com/todo menos miedo. Y si ustedes no son Patreons, si nos están escuchando en alguna de nuestras plataformas de transmisión, dígase YouTube, Spotify, etcétera, muchísimas gracias por acompañarnos. Suscríbanse al canal, enciendan las notificaciones y si su corazón se los demanda, busquen patreon.com/todo menos miedo, nos puede ayudar muchísimo. Si nos dejan comentarios, por cierto, los leeremos en esta emisión. Teníamos buzones ciudadanos. Sí, se me olvidaron. No. Lo tengo aquí a la mano. ¿Cómo así? ¿Tú no tenías un buzón ciudadano, por cierto? Sí, pero estaba en un short y después se arrepintió. Ah, ¿se arrepintió? ¿Se arrepintió? Ah, yo sí lo había puesto. Buzón arrepentido. ¿Lo quieren leer? Sí. Pues no sé, ahí sí no sé, porque era una comunicación muy directa contigo. Ajá. Ah, ok. Mejor no. ¿Mejor no? Bueno, era algo de la FAD. No vamos a decir nombres, Ajá. pero era algo de la FAD. ¿Qué es la FAD? La Facultad de Arte y Diseño. Ah, ok, entonces no lo leemos. No. Listo, ahí está. Le mandamos un saludo al mensajero arrepentido, pero teníamos otros en los comentarios. Entonces, recuerden, si nos dejan comentarios en nuestras diferentes plataformas de transmisión, los leeremos en la siguiente emisión y les dedicaremos y les saludaremos en la siguiente emisión también. Y este programa en particular está dedicado al señore Surfer Rosa ZR306 de Carola 1996, David Méndez 870, Brand of the Day, Kinder Samba, While Writing, _medio C2K, Club de Lectura Orizaba, Lucero Parra Ruiz 124 y Yotzi 13, les mandamos un saludo muy grande y les recordamos que si en los comentarios que ponen en Spotify, en YouTube en particular, y les ponen el hashtag Buzón Ciudadano, leeremos su mensaje completo para que para fortalecer la política del no se deje. ¿Cómo se llamaba ese señor? La política Garralda. Jorge Garralda. La política Garralda, para que usted no se deje, ciudadano. Entonces... ¿Ya no existe? Murió, ¿no? No, Jorge Garralda sigue vivo, pero ya no hace el programa. ¿Sigue vivo? Según yo, sí sigue vivo. Ah, según yo, más bien no sabemos de él porque está muerto. No me digas eso. Ahora hace el juguetón. ¿Nada más? Ajá. ¿El juguetón? Ajá, de TV Azteca que junta dinero, junta juguetes. O sea, ¿están a punto de desempolvarlo? Sí. El señor Garralda. Pues estaba yo seguro que había muerto. Pues, si no, me disculpo con el señor Garralda, pero tenemos Buzón Ciudadano. Mi verdad. Querido Fer, ¿nos lo puedes leer, por favor? Tenemos Buzón Ciudadano y justamente va muy de acuerdo al programa. Ah, ok. Es de Brand of the Day y dice, ¿el sentido común será cosa generacional? No. 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 No, no, no.
Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es el sentido común? ¿No? Sí, depende. No. El sábado justamente pudimos ver una expresión profunda del sentido común de algunas personas. Tanto desde un lugar medio cristero, simpaticón, hasta tocar las puertas de Santa Fe y Las Palmas. También recorriendo sectores inquietos y juveniles, atravesando el barrio ese de los intereses políticos y los extraños financiamientos y concluyendo en las puertas de Palacio Nacional con eventos pues que no se pueden clasificar de otra manera más allá de pues qué será, represión policial, violencia de Estado, también Estado de Derecho, orden y progreso, etcétera, ¿no? Pero creo que la gran pregunta, mi querido Brand of the Day, que creo que está muy acorde a la conversación del día de hoy que queremos plantearles a todos, está muy instalada en ¿qué es eso del sentido común? ¿No? ¿Qué es eso? Ahí sí, yo francamente me perdería un poquito, más allá de que nos instalemos en el sentido común más apodíctico, es decir, pues mañana va a amanecer. Sentido común. No, sentido común. Bueno, es que esos son hechos, ¿no? Ajá. No, pero ¿de qué otra forma podríamos realmente expresar o plantear un sentido común? No, lo que pasa es que el sentido común es contextual. Sí, subjetivo, ¿no? El fuego quema. El fuego quema. El fuego quema, sentido pero eso común. también es un hecho. O sea, si prendes un cerillo te vas a quemar. No si no sientes que te va a quemar el fuego. El fuego quema. Pero, por ejemplo, para un místico católico profundo, los hechos no son forzosamente lo mismo que los hechos, ¿no? Sí, caminar en el agua, por ejemplo. Caminar en el agua, resurrección, etcétera. Me habló la Estaremos salsa. hablando al respecto y le agradecemos infinitamente a Brand of the Day. No sabemos si de la resurrección, pero del sentido común tal vez. No hablaremos de la resurrección, pero del sentido común seguramente, sí, claro. Y les recordamos y les solicitamos que por favor revisen todo el trabajo que ha desarrollado recientemente Revenge of the Nerds acá en su podcast El Caos Soy Yo. Se está volviendo un archivo bien interesante sobre contracultura, sobre hardcore, sobre lo que en algún momento la güeritocracia cultural nacional trató de postular como las tribus urbanas. Entonces, acérquense, vale mucho la pena. Ya se está armando un archivo por lo menos de unos 10 episodios, 11 en donde las entrevistas están realmente presumibles. Entonces se los recomendamos muchísimo. Los pueden buscar en Spotify, busquen El Caos Soy Yo, Revenge of the Nerds MX, o también lo pueden buscar en la plataforma de NoFM, Revenge of the Nerds, El Caos Soy Yo, ahí en la sección de podcast. Se les va a recomendar muchísimo y nos lo van a agradecer, van a ver. Y mientras tanto, todos firmes porque debemos hablar del 15 de noviembre. Así es, tenemos que hablar del 15 de noviembre, tenemos que hablar de lo que sucedió, pero más allá de lo que sucedió, para no instalarnos en el mundo astillero del periodismo, que aparte pues no podemos sostener bajo ninguna circunstancia, queremos platicar con nuestros amigos de la generación Z. No hemos cantado. Tenemos que... Sí, estoy platicando de qué va a ir el programa. Queremos platicar con el maestro Fer. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. Y con el maestro Hermoso. ¿Cómo estás, Hermoso? Bien. Gracias. Dos miembros súper ilustres, súper luminosos, súper relevantes de la generación Z, ¿no? No diría que soy el mayor exponente de la generación Z, pero sí. Pero sí lo eres. Pero no es pero esa sí una respuesta muy de tu generación. Esa no es una respuesta muy de la generación Z. Pues de todas, ¿no? Porque nadie sabe muy bien de qué generación es. No, como no, están marcados. No, pero siempre cambian, ¿no? Es como de... Sí, es juguetón. Este año ya es generación Z, Uh-huh. ya el siguiente eres millennial. Sí. Aparte no soy
creo que no soy esa generación Z, tan Z. Tan Z. Ok, pues vamos a irle dando forma. Como bien lo dijimos hace un momento, dijimos que íbamos a hablar de sentido común a muchos niveles. Pero antes de hablar de sentido común, generación Z, 15 de noviembre, Claudia Sheinbaum. Yo no sabía que a todo el respetable y al grueso de nuestro dignísimo país le cuesta un chingo de trabajo decir Claudia Sheinbaum. Sheinbaum. Sí, como que está súper instalado en el meme nacional, el Chemban constante. Estuve viendo varios videos el 15 de noviembre en donde se refieren a la señora como Chemban, lo cual me pareció muy divertido. Pero bueno, vamos a estar hablando de Claudia Sheinbaum, vamos a estar hablando de los hilos detrás de la mano que mece la cuna y también las preguntas importantísimas, los cuestionamientos importantísimos y las inquietudes realmente relevantes de lo que sucedió el 15 de noviembre. No sin antes decir ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Listo, señoras y señores, 15 de noviembre, Ciudad de México, 2025. Pues como les comentamos la semana pasada, después de que hablamos de la marcha del 8 de noviembre, que fue más bien pequeña, 300 personas, quizá menos, se había convocado como a la verdadera marcha de la generación Z México para el 15 de noviembre, que era como la fecha inicial que habían dado desde el principio. Se le hizo mucha promoción, hubo mucho movimiento en redes sociales y ya estaba muy dividida la opinión pública sobre quiénes iban a marchar el 15 y quiénes habían marchado el 8 de noviembre. Unos días previos a la marcha del 15, el mero perro, el señor Iván Rejón, que era quien tenía a su nombre el servidor del sitio desde donde están moviendo todo, cerró la página y dijo: yo ya, la verdad, yo con esa banda no juego. Órale. Tiró las Barbies y dijo: pues ahí, luego nos vamos viendo en otra ocasión, ¿no? Empezó mucho movimiento en redes sociales y empezaron los llamados desde Palacio Nacional, desde la mañanera, a quienes estaban detrás de la marcha. Por ahí salió el señor Genaro Villamil desde esta, pues no sé si es una plataforma, pero es como, pues como le voy a llamar una sección de la mañanera, llamada Infodemia. Infodemia. Que era esto que en el sexenio de López Obrador hacía una mujer de los que mienten y los que no. Claro, sí, claro. Se volvió muy importante. Ahora medio se llama Infodemia y ya no es tan descarada de vamos a exhibir a todos, a todos nuestros opositores. Pongan sus teléfonos. Sino sí a identificar campañas de redes sociales. Okay. Y lo que logró identificar Infodemia era que se habían movido de manera comprobada 90 millones de pesos en promocionar la marcha. Órale. 90 millones de pesos. Cuentas nuevas, cuentas que no tenían como demasiado que ver con el movimiento orgánico que tenían, cuentas de la generación Z. Ajá. O sea, de pronto es, qué casualidad que la mayoría de las cuentas que están tuiteando sobre la marcha solo siguen a Marea Rosa, Juntos Somos Más o no sé qué, o sea, como 3 sitios muy identificados con la así llamada oposición. Marea Rosa es esta convocatoria de marchas en contra de la 4T, ¿no? En la defensa del para INE. la defensa del INE, claro. Sí, era la Marea Rosa o el INE no se toca. Ya, claro. Entonces, todo estaba como muy, pues sí, muy en el hervidero. Ahora, solamente para contextualizar y cuestiones de la edad y de la juventud y demás, la marcha se hace el mismo día que el Festival Corona Capital, de uno de los 3 días. Otros decían, los que no estaban de acuerdo con la marcha, que buscaban desacreditar, era de, pues los jóvenes están en el Corona, ¿no? En el festival. Un reconocimiento y un abrazo, por cierto, al señor Andrés Loza, que anduvo haciendo en vivo desde el Corona Capital, así de
con un sarcasmo muy fino, de aquí estoy, cubriendo la marcha generación de la generación Z. La verdad es que yo no me siento identificado con esta gente porque no están cumpliendo con nuestras demandas. Eso sí, el soundtrack está buenísimo. un aplauso, por favor. Pero de ahí ya no pasó demasiado y llegó el 15. Todo el mundo estaba muy a la expectativa de cuántos iban a salir y quiénes iban a salir, porque ya todo el mundo se había apuntado con el Yo soy generación Z. Sí, todo el mundo. Afortunadamente no hicieron el hashtag para no evidenciar su edad. Pero todo el mundo ya estaba ahí medio montado en que quería salir a marchar. El día previo a la marcha, porque no solamente se marchó en Ciudad de México, también se marchó en Michoacán y en Jalisco. Ah, ok, no sabía. El día previo salió la señora Grecia Quirós, viuda de Carlos Manzo. Porque uno de los grandes, además del sombrero de paja, otro de los grandes símbolos fue el sombrero de ala ancha, Ya. emulando al de Carlos Manzo, con un moño negro de luto al frente. Todo el mundo esperaba que Grecia Quirós saliera a la calle, y ella en conferencia y así, sí, por Carlos Manzo, y el movimiento del sombrero también está convocando, y etcétera. Y salió Grecia Quirós en conferencia de prensa y dijo, pues yo no voy, porque ni sé quién convoca, y tengo muchas cosas que hacer en Uruapan. Entonces... Maestra. Y es sábado. Miren, tengo suficiente trabajo en mi rancho como para andarme movilizando. Ah, entonces la señora esa que iba en silla de ruedas no era la abuela de Carlos Manzo. Sí, era la abuela. La abuela sí, pero la viuda, la esposa no fue. Ah, ok. Que es quien está ahorita de alcaldesa de Uruapan. Claro. Y ella sí se deslindó. Sí hubo Pobre una señora, casi la van a matar ahí al Zócalo. Parecía como el señor Burns previo a su tratamiento de prolongar su vida, ¿no? Sí. Yo no la vi. No. Pero sí hubo una representación del movimiento del sombrero en la marcha del 15 de noviembre. Total, que llegó la marcha del 15 de noviembre y alguien en esta cabina estuvo ahí. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué pasó, Fer? ¿Qué Bien. pasó? ¿Qué tal te fue? Tú, hermoso, no fuiste. Yo no fui a la marcha. ¿Por qué? Pues con los años, la verdad, con los meses, Ajá. la verdad que me he ido despolitizando bastante. ¿Con los meses? O sea, Sí. ha sido un proceso rapidísimo de despolitización. Es reciente, ¿Es reciente? sí. Y digamos que me he ido alienando, Ujú. pero pues Hermoso. aquí andamos. Muy bien, hermoso. Bienvenido. Te La única agradecemos política es independentista. La- Independentista. mucho. ¿Independentista? Ahí está. Listo, mi querido Fer. ¿Qué tal te fue en la marcha? Bien, estuvo... En poquitas palabras diría que estuvo raro. Estuvo raro. ¿Te la Ajá, pasaste bien raro? fue un momento raro. ¿Pero raro chido o raro o raro guácala? Porque Raro chido. son diferentes lugares. Raro chido. Raro chido, Ajá. pero también raro. Ah, O sea, ok. pero no llegó al raro guacala. ¿A No, qué hora, creo a qué hora que- llegaste? ¿Cuál era tu plan? ¿Recorriste? ¿Hiciste? ¿Marchaste? ¿Cubriste? ¿Cómo te sentiste No, en en realidad ese lugar? yo iba a la marcha. Yo quería ir a la marcha más por las políticas por quién la convocaba y lo que representaba. Ujú. Por morbo. Porque de un tiempo acá me he dado cuenta de que soy chismoso. Está muy bien. Qué bueno que estudiaste periodismo. Sí, fíjate. Elegiste O sea, bien. el chisme te convocó. El chisme me convocó. Quería saber pues qué iba a pasar. O sea, más que Ujú. más que un sentimiento puro de la rabia, Ujú, claro. el cómo odio a la presidenta. El desconcierto. Ajá. Iba más por a ver si va a estar chistoso. Mm. ¿Qué tal que no es? ¿Qué tal que está chistoso y me lo pierdo? Por el Ah. espectáculo. Ok, Ajá, ya. por el espectáculo. Por la Ok. experiencia. ¿Qué es lo que ibas fue? tú. Por el FOMO. Ujú. Aparte tenía mucho que no iba a marchas. Ok. Tiene bastante que no voy a marchas. Ah, eso está interesante. ¿Cuál fue la última marcha a la que fuiste en donde te sentiste realmente Apelado. apelado, convocado, en donde tenías algo que gritar, digámoslo así? Yo diría que por 2017, Ujú. 16, Ujú. como 2017 fueron las últimas donde sentí como de
esta rabia. Después fui en 2018 y ¿Te acuerdas 19. el tema de las marchas? Probablemente fue una de los 43. Ujú. Fue una de los 43 y en 2018 y 19 fui a las del 68, a las del 2 de octubre. Ujú. Pero esas ya justamente ya iba como... Ya se está poniendo... ¿Huele rancio? Huele a guardado. Huele a guardado. Ya huele a... Ya no me convoca la rabia. Ujú. Me convoca más el... Pues vamos a marchar. Vamos a estar ahí. La tradición. Por la La tradición, tradición, ajá. La exacto. tradición. Tú, hermoso, ¿cuál fue la última manifestación a la que fuiste de manera entregada, en donde te sentiste convocado, en donde tenías algo que gritar realmente? Pues yo nunca he ido a una marcha, Benji. ¿Nunca has ido a una marcha? ¿No? ¿Nos puedes contar un poquito cuál es la razón detrás de? Pues digamos, como ya dije anteriormente, Ujú. siempre he sido una persona muy alienada Ajá, y despolitizada ajá, y un poco desconectada de la realidad social. ajá. Y pues como tal nunca he estado en contextos en los que me hayan Ujú. impulsado a participar en marchas. No quiere decir que no me gustaría ir a una, pero o que no haya causas por las cuales iré a una marcha, Ajá. pero hasta ahora no he ido. Pero al inicio de la conversación dijiste que llevabas unos meses despolitizándote. Ajá, ¿qué pasó? ¿A qué te referías con eso entonces? Pues porque previamente tuve una etapa en la que sí estuve pues militando Ajá. en el hoy Partido Comunista Revolucionario. Ajá. Partido Comunista Revolucionario. Te es fuiste de correcto. cero al Partido Comunista Revolucionario. Sí. ¡Wow! Es que solo así. Es que solo Sí. así. Sí, claro. ¿Y te O sea, afiliaste? Sí. Eres Bueno, no, pa- porque apenas acaba de volverse el partido. Ah, ok. Cuando yo estaba era la organización nada más. ¿acaba de volverse partido? Sí, hace como 2 meses, 3 meses. Ah, no Órale. sabía. Sí, O sea, sí, sí. ¿hay ya varios partidos comunistas en México? Pues sí, hay varios, pero digamos yo estaba en una internacional Ajá. con su, digamos, su Sucede. sede en México, Ajá. que había en varios países. Ajá. La sede original creo que está en Londres. Ok. Y en 2024 se formó como tal la organización Ujú. y este año ya partido. Partido Comunista Revolucionario. Sí. Y ese es, y en el momento en el que se volvió partido, ¿te alejaste alejaste? un poco? No, me empecé a alejar un poco antes, Ajá. como a inicios de este año. Ujú. Y como 4 meses después fue cuando ya se hizo la... ¿Cómo se llama? Empieza con C. Convocatoria. La Convención. La Conspiración. comisión. Cordillera. No, evento donde todos se reúnen y se declara el partido. Convención. ¿La convención? ¿No? ¿El comité? ¿El Conferencia. Sí, creo que sí, comité. Ah, Creo que sí. En el que ya se hizo oficial el partido. Ah, ok. Y de hecho ellos creo que estuvieron presentes en la del 8 de noviembre. Ah, ok. Pues vamos a seguir hablando. Me encanta. Me encanta. De la alienación al Partido Comunista. De la De alienación regreso. al comunismo y del comunismo a la alienación. Ajá. Tú dirías que ese Sí. es tu trayecto ideológico. Sí, pero digamos que esta mi segunda alienación ya es alienación consciente al menos. Ah, Bueno, bueno. Perfecto. Ya es decisión política Sí. olvidarlo. Y entonces, Sí. ¿cómo viste la marcha, mi querido Fer? ¿Llegaste a qué hora? ¿Cómo la viste? ¿con quién ibas marchando? Yo tenía pensado llegar a las 11 Ajá. al Ángel y desde ahí seguirla hasta el Zócalo. Ujú. Y la convocatoria estaba a las 11 de la mañana Ujú. y la verdad confiaba un poco en la tardanza generacional de mi generación. Ujú. Dije como de, si dan a las 11, van a empezar 11:30, Ujú. 12. Pero no, empezó temprano, entonces ya no llegué. Entonces tuve que llegar a... Dije, no, pues los alcanzo en el Zócalo y ya en el Zócalo veo pues, qué va a estar pasando. Ujú. Desde ahí empezó raro. Ujú. Desde ahí empezó raro porque me bajé en Pino Suárez. Porque dije, pues de ahí de Pino Suárez, pues camino al Zócalo. No creo Ujú. que, yo creo que va a estar cerrado ya hacia Salto del Agua y para allá, pues ya no voy a alcanzar a llegar. Ni Valdera siquiera, ¿no? Ujú. Pero en cuanto me bajé de Pino Suárez, yo ya esperaba pues algún cántico, algo. Como en otras marchas, pues esperaba un poquito el cierre del Zócalo. Ajá. Ya. O sea, no solamente el cierre de Madero, sino el cierre en general como del Zócalo. Y no, pareció un domingo cualquiera. De hecho, muchas familias, mucho ahí Ah, sobre ok. mismo Pino Suárez.
muchísimas familias y muchísimo... ¿No estaban cerrados los accesos al Zócalo? Sí, pero hasta 1 o 2 calles antes. Ah, ok. De hecho, Pino Suárez no estaba cerrado hasta... es República de Uruguay y Correo Mayor, la que está al lado de Palacio. Sí, Correo Mayor. Hasta Palacio estaba cerrado. Y ni siquiera cerrado, o sea, nada más estaba bardeado de ese lado. Y como que el camino hacia... El camino donde se posan las ayudas y hay como monumentos, que va hacia el Zócalo, por ahí era lo único que estaba abierto. Ya hacia el otro lado ya no vi qué más había. Uh-huh. O sea, lo viste extrañamente normal. Lo vi muy normal y desde ahí se me empezó a hacer raro, porque dije como de... Okay. Yo recuerdo las otras marchas se paralizaba literalmente, si no la ciudad del Zócalo, por lo menos. Claro. Mi generación. Ajá, o sea, sí decía como... Está raro. Uh-huh. Se veían muchas familias, muchísimos comercios abiertos, todos los comercios abiertos. Ok. Caminé hasta el Zócalo. Y cuando iba llegando el Zócalo fue cuando... Justamente llegué cuando empezaron a... Se empieza como esa confrontación de ya empezar a querer quitar las bardas. Llego... Ah, y- el evento este de ya las puertas de Palacio, ¿no? Que son cuando trataron, o más bien cuando... Es que, ¿cuál será la palabra? Cuando- Arrancaron Ajá, Las vallas. cuando... pero que ni siquiera son vallas, ¿no? Son Sí, como son unos como muros. mamparas. Ajá, son como ¿no? mamparas de unos metal. muros de metal así medio medievales, ¿no? Ajá, son... Ándale. Y justamente llegué un poquito antes Ujú. de eso. Cuando apenas como que se estaban calentando los ánimos. ¿Y el grueso de la marcha ya había entrado, Fer? Sí, ya el Zócalo estaba no lleno al 100% como otras marchas o conciertos que literalmente es como Ujú. hombro con hombro. Pero sí estaba ya prácticamente lleno todo el Zócalo. Mm, mm. Ya no había... Sí había un espacio que justamente es lo que me empezó a parecer curioso. Muy notorio entre... lo que en ese momento... Lo que el bloque negro, el intento de bloque negro de enfrente. Ujú. Luego un espacio como de mezclados de güeritos wannabe como gritando y las partes del bloque negro que regresaban después de gaseados y todo. Y muy separado, muy evidentemente una columna sin gente y ya luego como todo el grueso whitezican de la marcha. Mm. Sombrerito San Miguel de Allende, Ah, o sea, guayabera blanca. ¿Tú me confirmarías, por ejemplo, mi impresión de que tenía una vibra muy Fórmula 1? Sí, La sí, sí. marcha, ¿no? Pero el tercer bloque, Sí, o sea, claro. el bloque más alejado Ujú. de las vallas de Palacio. Sí, o sea, ¿podrías tú decir que había un bloque Fórmula 1, un bloque post Yo Soy 132? Ajá, un bloque General B, Y Foro Sol General B, un bloque Fórmula 1 y un bloque negro. el bloque portazo. Ajá, el bloque portazo. Bloque Ujú, portazo, claro. bloque General B y bloque Fórmula 1, ¿no? Ajá. Ahí está. Es que de hecho decían que estaba muy marcado por el asta bandera, ¿no? Sí, justamente el bloque Fórmula 1 llegaba hasta el asta bandera un poquito antes, Ujú. un poquito después. El bloque General B era casi hasta la entrada del metro del Zócalo, Ujú. un ¿Ya? poquito antes. Ujú. Y el bloque negro de en adelante hasta las vallas. Ya. Hasta lo que se pudiera tirar. Ujú. Ajá. Te tocó la caída de las vallas, te tocó la salida de la policía. Me pareció curioso. Yo justamente por eso empecé a dejar de ir a las marchas. Ese Ujú. fue como mi quiebre de dejar de ir a las marchas. Porque cuando iba me empecé a juntar mucho con el bloque negro. Maestro. Fui parte y fui parte de encapuchados de, pues vamos a hacer... Porque me atraía el... Manches, La está loco. destrucción. Está loco este Está pedo. loco y sí, realmente me interesaba como su ideología de pues, la acción directa, ¿no? Más que Ujú. otra cosa, me interesaba mucho la acción directa. Cuando dejo de ir a las marchas, justamente es porque empiezo a sentir una vibra de... El bloque negro ya no está para la acción directa, está porque me gusta romper vidrios. Mm, Me gusta el graffiti, me gusta vandalizar. ya. Y justamente es como ese espacio en el que yo digo, pues ya no está chido. O sea, sí me gusta también, Vandalizar, hacer grafitis, pero... pero ya si vamos en esta ideología de... Ujú. con una ideología política, pues no está chido utilizarla de excusa. Ya, claro. Es que, digo, ahí nota el calce. El bloque negro, en teoría, no estoy diciendo que no suceda, sino que, o sea, como la misma noción del bloque negro habla de una política anarquista, habla de acción directa, etcétera. Justamente ¿no? eso fue lo que al principio me atrajo. Ujú. Que es ataque al capital, ¿no? Ajá, Además. o sea, sí tiene una carga ideológica. Ya luego ¿no? empecé a sentir me gusta la violencia y me gusta desmadrar cosas. Y ahí fue cuando yo dije,
Ese sería un gran verso para volver un poquito interesante la canción esa de Manu Chao, ¿no? Me gusta la violencia, me gustas tú. Me gusta desmadrar. Me gusta desmadrar, me gustas tú. Y entraría mucho mejor el me gusta marihuana. Exacto, sí, no, pinche Manu Chao, puta Todo madre, fresa. contéstame el teléfono, te odio. Listo. Entonces. Y llegué y pues justamente en esas épocas pues yo ya estaba muy acostumbrado a el gas, a el petardazo, a todas esas cosas que te puedes encontrar en una marcha. Entonces yo dije como, pues me voy a meter hasta enfrente, o sea... Ah, ¿sí? Maestro, ¿y qué pasó? Me metí hasta enfrente y ahí también fue cuando volví a empezar a sentir raro. Porque ni siquiera había como una invitación de otras gentes ni de cuidado... Justamente colectivo. Creo que una parte del bloque negro que me gustaba mucho era esa parte del cuidado colectivo en las marchas de ustedes quédense atrás, nosotros nos vamos a aventar el putazo. El tiro. Ajá. Y aquí no era quien quisiera llegar que se aventara, que también es un poco como el... Pues todos estaban enojados, todos querían llegar a reventar el Zócalo, a Palacio Nacional, ¿no? Llego y yo me quería acercar, dije como de a lo mejor hay como alguna, pues como en casi cualquier marcha hay un forito, algo donde se va, una palestra donde se va a subir alguien a hablar o dar un discurso. Y ya después empiezan que se empiezan a calentar como los ánimos. Ya se empiezan lo que pasó con las marchas con Peña Nieto, que hicieron la estatua y la quemaban, todas estas cosas, ¿no? Pero no, aquí esto fue lo que me pareció otra vez raro. No había ninguna palestra y no había justamente como una figura... Un cierre a la marcha, ¿no? Como que el cierre a la marcha era llegar a abrir Palacio Nacional. O sea, como que la idea de la marcha ni siquiera era como de vamos a marchar por algo. Vamos a marchar a quemar Palacio Nacional. Era como el fin pues se sentía como el fin de la marcha. Ok. Sí, eso es algo que tú dirías, eso... Ni siquiera es una intuición, es algo que tú podrías decir, eso es lo que se veía, se sentía, se podía al menos eso entender, es lo que yo sentí ahí justamente adentro. Porque no había como palestras, no había un escenario montado ni nada, no había un líder tampoco como... pues como sí lo hubo con los 43 que suben los papás, todos estos. Que eso está muy instalado y muy aterrizado en... el discurso de esta marcha, ¿no? Que es una marcha sin organizadores, sin voces cantantes, sin discursos generales, etcétera, ¿no? Así ya va mi pregunta, o sea, no había tal cual un líder o una comitiva o un discurso, pero ¿tú sentías que había un mensaje homogéneo en la marcha más allá de vamos a llegar a tumbar las vallas? Pues creo que ese era el mensaje más bien. Hay que tumbar. El mensaje era, te odiamos gobierno y vamos a quemar esto. Pero de todos, también Fórmula 1 y todo. O sea, más o menos. O sea, el llamado de atención, el llamado a la acción de Fórmula 1, General B y Portazo, de las tres secciones, tú dirías que era, más allá de que estemos de acuerdo o no, queremos prenderle fuego a Palacio Nacional. Era como muerte al gobierno, Ajá. muy enfocado en muerte a Morena. Ok. O sea, sí se notaba, muchos cánticos eran contra Claudia Sheinbaum, contra AMLO, contra Morena, contra el gobierno, pero vamos a enfocarnos a Morena, a los chairos, a todo esto. ¿Y tú dirías que era como que cada uno en su registro? O sea, era muerte al gobierno, la acción directa, el neo, yo soy 132 es justicia y los whitexicans es guacalaquenacos. Sí. Yo cuando llegué, pues empecé primero como hasta enfrente. Y luego dije como, pues vamos a recorrer justamente para atrás porque me empezó a parecer curioso como esta división. Y justamente los cánticos eran como, hasta enfrente era muerte al gobierno, en General B era, pues sí, muerte al gobierno, pero también a Morena, pero sobre todo a Morena. Ah, ok. Y al final el Fórmula 1 sí era, el que no salte es Chairo. Ajá. Ah, ok, va. Oye, ¿te tocó ver salir a la policía? ¿Te tocó ver caer los muros y la salida de la policía? Estuve dando vueltas como por todos lados y cuando estaba enfrente,
que ahí nuevamente me pareció curioso. Me pareció reconocer a 2 personas de los del bloque negro que iban al bloque negro cuando yo iba, que justamente se quedaron cuando a mí me empezó a parecer rara la cosa. Ya. Y ahí fue cuando dije como de... Suena porrismo más que a... Anarquismo. anarquismo. Ok. Tampoco los pude ver mucho porque justamente venían Claro. encapuchados y todo, pero fue como de... Oye, yo Yo le conozco. Yo te conozco encapuchado. Ajá. Yo te conozco. Esa capucha la conozco. Entre ninjas nos ubicamos. Yo leí algo por ahí bien alarmante y bien extraño y me pareció loquísimo. Y después vi unos videos que dice, sí, esta es la evidencia. Y dije, no sé, suena loco, pero tampoco suena tan loco. Decía un periodista que tiene tiene un altavoz importante en un medio que yo podría decir que es respetable, que decía que muchos miembros del bloque negro, o el así llamado bloque negro, estaban avisándole a la policía que venían por parte de algunos cárteles de la Ciudad de México. ¿Qué? Ya no llegué tan adelante, Ajá. justamente porque yo iba en modo civil. Lo Ok. más que llevaba era un paliacate que yo uso para limpiarme la cara. Guiño, guiño. No, en realidad sí uso un paliacate. Y pues Está no llevaba bien. protección alguna, llevaba una chamarra de mezclilla nada más y Ajá. iba como... Pues no me voy a meter tampoco hasta adentro a recibir ok. un vergazo si no vengo listo para recibir un vergazo. Claro. Entonces tampoco pude escuchar, Ok. pero sí había muchos... Había como un bloque central Ujú. tratando de derribar las vallas, Ajá. que estaba casi enfrente de las puertas de Palacio. Ajá. Ese periodista hablaba de ese bloque. Ya. Y hacia los lados y justamente hacia Pino Suárez y hacia Moneda, La catedral. hacia Catedral, había muchos tratando de tirarlas ellos solos, 1 persona, 2 personas, que me parecía como, Órale. no vas a lograr nada, pero Es un vive el bonito ánimo. esfuerzo. Ajá. Ajá. Ajá, mucho chido tu esfuerzo, ¿no? Ujú. Desahógate. No sé si justamente eran como parte de pues eso que dices, ¿no? Como de, a lo mejor ese que estaba solo podía hablar más concretamente con con algún policía adentro. Ok. Digo, las imágenes que logramos ver es en el momento en que la valla no cae, ¿no? Como que la doblan, la Ajá. van doblando en los Justamente paneles. Esas vallas están... Y de hecho se la llevaron así como, Ajá. como si Bloque, fueran ¿no? legos. Esas Ajá. vallas están unidas por cadenas. Ajá. Entonces para tirar una de esas vallas tienes que cortar esa cadena. Y tirarla es muy difícil porque hacia atrás tiene como esta especie Ujú. de palanca. Sí. Y hacia adelante estás Tú. entonces no la puedes tirar. Ujú. Entonces tienes que cortar esa valla y abrirlas, literalmente. Cuando Ya. la abren, están los polis en modo gladiador, ¿no? Sí, O sea, ¿cómo se llama esta formación romana? Esta formación. En legión. Ajá. Legión espartana, ¿no? Ujú. Con los riot, los escudos. Sí, los escudos Y- antidisturbios. que en teoría, y en palabras de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, los polis, en tanto que iban a contener, no llevaban nada más que el escudo. ¿Eso es lo que tú pudiste ver? ¿Es así? Sí y no. Justamente de este lado del bloque negro, pues Ujú. estaban tirando lo que fuera. O sea, estaban agarrando vallas, tenían tubos, tenían incluso... Los polis. No, el bloque Ah. negro traía petardos, palomas, Ujú. También destruyeron quitaron o una- levantaron. levantaron un registro de coladera, la rompieron ¿Ah, y estaban sí? tirando piedra. Ajá. Que justamente ahí, otra cosa, ya un poco más adelante, cuando están tirando eso, es donde el general B se pone chistoso porque pues ya envalentonados empiezan a tirar ellos, pero pues no dimensionan la fuerza que necesitas para tirar una piedra. Y a más de... ¿Estás a punto de burlarte Sí. de la digna rabia? Sí, porque... o sea... imagínense Vayan a Pilates. la entrada del Zócalo, del metro al Zócalo, la que está en el Ujú. Zócalo, un poquito más atrás, Ujú. queriendo saltar una valla de 2 metros, de 2-3 metros, con una piedra. Sí. Y le cayó Está al... complicado. Nomás vi a 2 del que ya estaban curando el Erum, que les habían caído y un güey pidiéndole disculpas, como, perdón, es que no alcancé a medir. ¿Qué esperabas? Sentido O sea, común. Se prometió hablar de sentido Viste común. víctimas de fuego cruzado. Ajá. Ok. Y eso estaban aventando y los de
Los granaderos. Bueno, no Sí. sé, no es cuerpo de granaderos, pero sí es cuerpo de Pues, granaderos, ¿no? Estaría chidísimo El que granadero. el anuncio aquel de ya no existen los granaderos hubiera involucrado más bien un proceso de ciencia ficción en donde los duermen y los despiertan, Sí. estilo Alien, el octavo pasajero, o bueno, toda la saga de Alien, simplemente para casos especiales, porque sí, literal, Son granaderos. cuando se caen esas vallas y sale este grupo de legionarios, pues tal vez no se llaman granaderos, pero la Se visten referencia como está ahí, ¿no? granaderos y pegan Ac- como granaderos. actúan y como ganaderos. Ajá. Todo el mundo le dice de estos que ya no son ¿Cómo granaderos. viste el accionar de los, entre comillas, granaderos? Al principio solo estaban gaseando, tanto con gas pimienta como con lacrimógeno. Ujú. Porque sí, justamente era este gas el que pica y arde los ojos y que si no estás acostumbrado a oler ese gas es como si te estuvieran... Es feo. Es muy feo, es muy feo. Yo por eso me pude acercar hasta adelante porque era como de... pues, no huele tan diferente a como ya estaba acostumbrado. Pero sí gaseaban y se retiraba la mayoría y volvían a regresar, se retiraban. Ujú. Hubo un momento muy particular, no sé si los mismos del bloque negro lo traían y se los alcanzaron a quitar, pero fue la única vez que yo vi que usaban armas aparte de las porras. Salió un policía arriba con un machete. Ay, ¿En güey. serio? Con un machete dio un machetazo y se le botó, como que le rebotó y se le cayó. ¿Un policía traía un machete? Ajá. No sé si justamente ¿Y tú lo viste? se lo alcanzó a quitar como... ¿Alguien? Del bloque negro se lo quitó el policía y lo empezó a utilizar él, o si lo sacó desde dentro. No suena muy adecuado. Oye, pero de De cualquier ninguna forma, forma. si eran granaderos, no debían traer macanas Armas. ni porras, nada más los escudos, ¿no? Sí, según esto la orden era que solamente traían Según escudos. yo nada más vi escudos y ya no alcancé a ver porque justamente cuando se empezó... Pero lo del machete lo viste. Ajá, lo del machete justamente pasó así como... Porque se subió uno, así como película. Pero se subió ¿a dónde? A las mamparas. A las Ah. mamparas así como desde arriba. Y empezó como a machetear hacia abajo. El policía. El policía. Ah, o sea, desde dentro del Tratando de Palacio quitarlos. Nacional. Tratando de quitar a la gente que estaba tratando de escalar. Por suerte no había nadie. Y por suerte también le rebotó al segundo machetazo y se le cayó. Y de ¿El hecho, machete? cuando el policía se alzó con el machete, sí hubo como un grito de... ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Ya salieron con armas. Pues no es cualquier cosa un machete. Eso. Y cuando se le rebota el machete y se le cae, hubo risas como de... ¡Ja, ja, ja, qué pendejo! Policía con machete. No se me ocurre. Bueno, se me ocurren muchas cosas muy escalofriantes, pero esa es una de ellas. sin Porque duda. justamente fue así como levantándose uno arriba de película, Sí, prácticamente. claro. Órale. Oye, pregunta random. ¿Fue Vicente Fox? No lo vi. Yo no lo vi. Al parecer había fotos de él. Yo no lo alcancé a ver. Yo no me creo todavía esa foto porque Ajá. se ve demasiado bien conservado Ajá. Vicente Fox. Según yo no. Según yo no, porque no lo alcancé a ver, por lo menos en el Zócalo. Ujú. No lo alcancé a ver. Es un señor visible, claro. Ajá, y Ajá. seguramente tenía como su séquito de Ujú. guardias, seguidores ahí al lado, ¿no? Oye, ya nada más para cerrar, la policía sale de Palacio Nacional, hay muchos videos de la policía Avanzando. encapsulando y llevándose Sí, chicos, muy en táctica chicos de- y no tan chicos. Ahorita hay gente, creo que son 19 gente de personas detenidas, una de ellas menor de edad, por cierto. Algunos de ellos ya afrontando cargos de tentativa de homicidio. Sí. Oh, no. Y tú viste este extraño desfogue policial de ir limpiando el zócalo, ir encapsulando a individuos e incluso utilizar los escudos contra gente en el suelo, patadas, también Sí, yo vi por ahí, justamente etcétera. cuando- ¿Viste todo este movimiento? Cuando logran abrir la valla, que también eso me pareció como... No saben marchar, amigos. Ujú. La logran quitar una y la tiran. Y pues es una valla de no sé Sí, cuántos debe kilos. ser. Sí. Sí. Y quieren tirar las otras, o sea, quieren ya seguirse como con las otras y digo, amigos, si tiran eso nos van a aplastar. Ujú. O sea, los que lo están tratando de tirar nos van a aplastar, o sea, tengan un poquito de cuidado suyo también. Se abren y justamente empieza esta legión como de granaderos. Y en cuanto se abre la valla, lo primero es que intentan intenta entrar la gente, se topan con los granaderos y ahí es cuando dicen como de, no vamos a poder pasar. Ujú. Uh-oh.
Y los granaderos empiezan a salir muy... Pues en formato granadero y en formato de legión de... Vamos a empezar a encapsular grupitos, vamos a empezar a ganar terreno, a ganar terreno, a ganar terreno. Porque creo que muchos lo que creían era como de... Hay 20 granaderos adentro, ¿qué pueden hacer? No. Pero eran hordas y hordas y hordas y hordas de granaderos saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Me tocó ver justamente a una granadera que le parten el casco. No sé qué le pasó, pero llega con los del Erum del lado de la marcha. Y mucha gente gritándole como de, pinche traicionero. Y queriéndole pegar ya... ¿Al del Erum? Al granadero. Y muchos otros sí dijeron... Y venía herida la granadera. La granadera y muchos otros sí empezaron a decir como de, hey, ya que está acá afuera ya no. Ok. Ya el Erum déjenlo ser. Hoy. Y justamente empieza como toda ese ganar terreno de los granaderos y... Pues ahí es donde yo me di cuenta como... Aquí la gente no estaba dispuesta a pelearse realmente. Estaba esperando encontrarse 20 granaderos y que bajaran los escudos y pásenle. Porque se quedan todo el zócalo que estaba lleno. El general B se dispersa completamente. Y el bloque negro se quedan siendo 20 gatos enfrentándose a los granaderos. ¿Y Fórmula 1? Completamente hacia atrás. Incluso ya muchos empezaron a retirar del zócalo. Ya se subieron al Hotel de México. Muchos llegaban al zócalo y se iban. Hay brunch. Ya, sí. Ya no hay brunch. Comiendo tarde en el Majestic. Hashtag comiendo tarde en el Majestic. Hashtag revolución 2025. Represión. Hashtag represión. Hashtag fueron al qué azul buen histórico. brunch. Hashtag demasiada mimosa. Precopeo. Precopeo. Hashtag de generación ZM. Hashtag yo seré el rey de los piratas. Justamente cuando empiezan ya a salir los granaderos, ya casi ganando un tercio del zócalo. Sí. Yo fue cuando dije, no vengo preparado, ni siquiera me voy a pelear aquí, me voy a ir. Y fuiste por la calle y listo. Sí, salí por 20 de noviembre y estaba abierto, o sea, estaba cerrado Normal. la primera calle. Sí. Y luego hasta Izazaga. Pero prácticamente la gente caminando, ya saliendo como muy tranquilo. Última Con pregunta, sus árboles de Navidad. Fer, para que ya empecemos a platicar un poquito de tu sentir profundo y el del hermoso. ¿Fuiste testigo de un evento que tú podrías calificar de brutalidad policial? Sí. Y la segunda, ¿sientes que había una... pues le voy a decir orden en términos de dispersar con violencia, o sientes que más bien estos no granaderos no tienen ningún tipo de preparación en términos de contención emocional y templanza, y más bien entraron en dinámica la Rebel contra la Ultra? Creo que... Pero empecemos por... ¿Viste violencia policial? ¿No? Violencia policial, sí. ¿Qué viste? Violencia policial, sí. Justamente lo del machete, ya cuando salen... claro. Pues sí empiezan... Oye, qué cosa. Sí empiezan a encapsular, a agarrar justamente lo que hacían los granaderos, lo que hacen este cuerpo de no granaderos. De si te acercas, si te descuidas, Te agarré y vas para adentro. Que es lo que vemos mucho en otras filmaciones. Sí, o sea, que es lo que se ve en todas Ajá, las marchas. sí, claro. Y por eso ya la gente ya no se acerca como a... O no te acercas solo, o no te acercas. Ajá. Sí, pero eso es un bloque. Ajá, por eso es un bloque, porque van todos juntos. Ajá. No vas uno. Ajá. Y sí me tocó encarcelado y... Pues su mazapanazo, su patín en el suelo, Ok. Vamos a cargarte y pues entre la horda ya te desapareces. Ok, Ya. va. Y en términos de otro que te decía, es decir, sientes tú con tu experiencia, me encanta aparte así como, con tu experiencia siendo partícipe del bloque negro, ¿sientes tú que había por ahí algún tipo de directriz institucional en términos de péguenles y dispérsenlos? ¿O más bien sientes que hay poca preparación en este grupo de no granaderos? Creo que desde siempre, y eso desde siempre ha sido, sí, creo que desde siempre ha sido una falta de, no tacto, porque pues no puedes tener tacto en ese momento, pero sí de preparación y de, estos güeyes no están hechos para dispersar y para Contener. contener ni bajar los ánimos, están hechos para
Patear. darte miedo y decir como, ay, güey, ya me voy. Ujú. Ya. Creo que también sí tenían muy clara una directriz de ni se atrevan a sacar armas. Ujú. No pueden, o sea... Justamente el acontecimiento con el machete fue ese ese wow de la gente, porque creo que era la primera que sacaban como un arma, o sea, más allá del gas. Ya. Ya después justamente... Debe haber filmación del machete, ¿eh? Ahorita Sí. que lo estoy pensando. Sí. Debe haber por ahí algún tipo de videíto de alguien que agarró infraganti cachó. al policía del machete. Creo que... Pero creo que también algo que pasó pues es que se empezaron a calentar todo. Claro. O sea, creo que la orden era contengan y alejen. Ujú. Pero justamente después de que empiezan a aventar rocas, empiezan a aventar petardos, empiezan a aventar otras cosas, ya... Porque tú viste policías heridos, ¿no? Ajá, empiezan a aventar tubos desde arriba. Ajá. El bloque negro a los policías. Ujú. Pues los policías empiezan a agarrar esas mismas cosas a aventarlas. Ah, lo Ah, regresaron. ¿en serio? Ajá. Entonces, pues eso también... Otra señal de que la gente no sabe marchar. Se Es llevan como y de, se aguantan, dijeron. No No les les des des nada que armas. los que te puedan atacar. O sea, Ah, no, nunca lo hubiera pensado. Entonces, sí, o sea, no les avientes piedras y va a caer en la piedra al Pero es suelo y que- va a tener una él para lanzártela. Es que... qué digna inocencia esa que te obliga a asumir que un policía no levantaría una piedra para devolvértela, ¿no? Claro. Pero otra vez, no pareciera ser un grupo de la policía preparado para decir... No. ¿Saben qué, amigos? Nosotros estamos a otro nivel. Ajá. Si te recuerdan a tu mamá, recuerda, son palabras, Sí. no son palos. No son caigas en piedras. provocaciones, No, Manuel. como ese tipo de cosas, ¿no? Muchas- pero muchas se ve que veces- no estamos en ese lugar, ¿no? Creo que nunca lo hemos estado realmente. No. Así como grupos de represión ciudadana estilo Chile, estilo Brasil, en donde no estás lidiando con gente de sangre caliente, sino pues básicamente con grupos especializados de absoluta rigurosidad y una disciplina así peligrosísima, en donde pues nunca vas a ver a un carabinero chileno lanzando dialogando, piedra, ¿no? Sino aguantando golpes y devolviéndotelos, pero de manera muy institucional, ¿no? Sí, creo que Sí, justamente... de repente las filmaciones a mí me daban la impresión así como de porra de fútbol, ¿no? Ajá, Como justamente cuando cae la primer mampara, cuando abren la primer mampara, Ujú. que es el primer enfrentamiento, el primer choque entre Bloque Negro y Granaderos, Ujú. pues la sangre ya estaba, ya era un hervidero allá adentro y pues es donde ya no se contiene Nada. nada, ni ellos ni de este Claro. lado, ¿no? Claro. Cuando empiezan a ganar terreno es donde como que se empiezan a calmar un poquito más las cosas porque ven como de quedan 20 gatos, tampoco vamos a Avasallar. ajá, tampoco vamos a... Creo que ahí es donde entra la directiva de no violencia, Ujú. donde ya se dan cuenta como de, pues, no son tantos en realidad. Ya. Nos podemos aprender a Ya. todos. Ajá, los podemos aprender a todos y ya se empieza a calmar un poco más las cosas. Mm. Tenemos el saldo. Ah, perdón. Tenemos un saldo. Según cifras oficiales, marcharon 17,000 personas. Hubo 20 heridos, 100 de ellos policías. 20 detenidos, entre ellos un menor de edad. De los 120 heridos y los 100 policías, 40 fueron atendidos en hospital y 4 siguen internados, uno con heridas que comprometen su vida. Changos. Hay un detenido también hospitalizado que no se sabe dónde está, porque las familias reportan que ya detenidos los incomunicaron y los golpearon más. Hay reportes, por ejemplo, de detenidos de un chavo que al parecer iba saliendo de la Plaza de la Computación y lo agarran ya en 16 de septiembre, o sea que ni siquiera iba a la marcha, y lo detuvieron, la familia lo pudo ver, se lo llevaron a que lo revisara el médico legista y regresó con más golpes No. de los que llevaba. Con su playera de One Piece. De los 20 detenidos hay 12 con faltas administrativas y 7 que ya fueron trasladados al reclusorio norte con cargos de robo, lesiones y tentativa de homicidio. Ujú. El hospitalizado que no se sabe dónde está. Artículo 19 registró 13 agresiones a periodistas, 6 en la Ciudad de México, 6 en Michoacán y el resto en Jalisco. Y hoy en la mañana la presidenta y la jefa de gobierno reportan que se han abierto 18 carpetas de investigación por uso excesivo de la fuerza y hay ya 8 policías sancionados.
Recuerden, estamos grabando esto el 18 de noviembre y debemos estar arañando por ahí las 12 del día. Ahora, una de las primeras reacciones es decir, pues la oposición tuvo la culpa, ¿no? O sea, la oposición asusó la violencia y del otro lado es, nos reprimieron como en el 68, ¿no? Okay, digo, ahí habría que poner una justa proporción, pero lo que sí está como muy innegable es el saldo. Uh-huh. Y a mí me parece desproporcionada el cargo de tentativa de homicidio. Sí, ¿no? Sí. Y reclusorio norte y todo. A menos de que se muera el policía, y ahí sí va a arder Troya. Hay... Porque dices que hay un policía hospitalizado con su vida en riesgo, ¿no? Ajá, porque los 4 que todavía están en el hospital son conmocionados. Uh-huh. Me imagino que por golpes en la cabeza. Sí. Y uno de ellos es el que está con la vida comprometida. Pues ojalá sobreviva por él mismo, por su familia, pero también por estos individuos que es muy diferente estar señalado de tentativa de homicidio a homicidio, ¿no? Y hay también otra reacción importante de la presidenta, que es que afirma que el bloque negro iban a atacar a los policías, que porque hay una sola persona que llega a la puerta de Palacio Nacional. Pero por lo que narras, pues es porque en cuanto la abren, los no granaderos empiezan a avanzar, ¿no? Entonces, pues el que llegó de suerte. Sí, de hecho, hacen una formación hasta bonita, así como encapsulando... Sí, la formación espartana de escudos enfrente, escudos arriba, y el que sigue, el de atrás agarra el de enfrente y vamos todos juntos. Tú, hermoso, desde la alienación consciente, que es un concepto que me interesa muchísimo, por cierto, ¿cómo estás leyendo? Tal vez no el 15 de noviembre, sino este noviembre en donde aparentemente se le está poniendo atención a partir de los medios de comunicación a tu generación. Se les está demandando tal vez incluso algo y se les está involucrando en una conversación que no sé si incluso una conversación en la que se han sentido parte, por ejemplo, ¿no? Han sentido, o más bien tú, nadie aquí es vocero de la generación Z, lo sabemos perfectamente, más bien tú, hermoso, ¿sientes que se te ha pelado en algún momento en términos de gobierno, en términos de medios, en términos de tíos Richis o no tíos Richis, en términos de otros miembros de tu generación? ¿Sientes que se te ha pelado para comenzar discusiones pues generacionales, discusiones nacionales, discusiones del presente y del futuro? Pues siento que, o sea, para generar conversación sí, pero pues siento que en realidad está como muy disperso y muy heterogéneo y hay demasiadas como secciones opuestas entre sí y que a final de cuentas pues no se definen, o sea, se definen en base a espectáculos y a símbolos, pero no realmente se enfocan en sí en el sistema que produce todo eso, ¿no? O sea, están encapsulados en otras cosas que realmente no les dejan ver la raíz de pues todas las desigualdades, etcétera, ¿no? Siento que no están definidas respecto del Estado. Siento que más bien se definen en base a ideologías. O sea, tú sientes que no hay una discusión potente en términos generacionales porque no hay una discusión alrededor del Estado como entidad, y más bien es una discusión alrededor de un partido, un personaje, una presidenta, un expresidente, etcétera. Sí, siento que está más definida respecto de posturas ideológicas y símbolos y discursos sobre todo, como discursos que casualmente empatan con su manera de ver la vida de cada uno de los grupos, ¿no? Y siento que nadie está... Bueno, siento que sí hay algunos. Por ejemplo, tengo entendido que la marcha del 8 sí estaba más... aunque fue más pequeña, que sí estaba un poco más definida con... No solo en contra del gobierno, sino en contra de pues, todo el sistema
capitalista en sí, ¿no? Porque siento que esta marcha es más bien como gente que no entiende muy bien por qué funcionan así las cosas, diciendo cómo deberían funcionar, en vez de realmente estar pensando y organizándose sobre todo en algo que tenga una base más material. Y en ese sentido, ¿cómo lees esta convocatoria de la Generación Z México? Por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, esta convocatoria de... pues que básicamente ha pintado todo el noviembre mexicano. Sí. Post evento triste michoacano. ¿Cómo entiendes tú desde esta perspectiva que nos estás ahorita compartiendo? ¿Cómo entiendes tú las convocatorias, la frase Generación Z a México, etcétera? 15 de noviembre, etcétera. Pues es justo como una de las razones por las cuales precisamente he elegido la alienación. Me encanta elegir la alienación. Que me he ido despolitizando. Por lo menos poder decirlo, ¿no? A diferencia de todo Puerto Rico, ¿no? Como... Que ya naces así, alienado. Pues ni te das cuenta que lo eliges, ¿no? Pero... O que lo estás, ¿no? Ajá. Pero elegir la alienación. Entonces, tú eliges la alienación a partir de ese punto. Sí, porque siento que ya la realidad está operando mucho en la nube en la que más bien importan solo los discursos. Uh-huh. Y pues obviamente todas las visiones todas las percepciones de la realidad pues van a ser distintas entre cada persona. Uh-huh. Y van a estar distorsionadas todas, ¿no? Entonces pues al final solo son maneras por un lado siento que muchos son como lo están agarrando de signo y de símbolo para diferenciarse ellos mismos, así como yo soy de la generación Z y yo tengo este símbolo de One Piece y voy a subir estas imágenes de que fui a la marcha o tales cosas, ¿no? Pero siento que ya están operando en un plano de pues, puros discursos. Uh-huh. Y pues al final de cuentas solo son discursos que ni cambian las estructuras ni siquiera proponen cambiarlas, solo es como así es como yo pienso que deberían ser las cosas y yo me defino así con este símbolo. Uh-huh. Pero todo está intacto al final de cuentas. Entonces, por eso personalmente siento que eso es la razón por la cual me he ido despolitizando. Y hablando un poquito de la hace rato mencionaba, ¿no? De no ver la raíz en los problemas. También veía a alguien publicando en X que decía, ponía varias fotos de la marcha y como de distintos grupos. Decía, esto hace el capitalismo, ¿no? Englobar en la bandera del descontento ideologías muy disímiles y hasta contradictorias, ¿no? Y salía alguien del movimiento del sombrero, alguien con una playera de una suástica, alguien que le pedía a la presidenta que recordara su pasado revolucionario. Sí. Y Vicente Fox, ¿no? Ajá. Entonces decía, en realidad es una marcha del descontento, sí. Pero es una marcha del descontento totalmente desordenado y de un montón de cosas, pues sí, de problemas sistémicos que quedan medio traslapados dentro de tanto discurso, pero que también por estar traslapados dentro de tanto discurso, el mismo Estado ya no ve. Uh-huh. Oye, hermoso, hablando justo del discurso que has estado apelando y señalando, ¿cuál sería la contraparte del discurso? En términos de... ¿Cómo? No el discurso, sino los discursos, ¿no? Si todo está volcado en los discursos, que es algo que a ti te repele un poco, ¿cuál sería la contraparte de los discursos? Es decir, ¿cuál sería ese lugar en donde tú dirías, ok, este es un ¿qué? ¿La contraparte de los discursos? Uh-huh. O sea, sería como, ¿cuál sería ese otro lugar que tú dirías, ese es un lugar valioso, por ejemplo? Pues precisamente cuestionar pues al capitalismo, uh-huh. O sea, como estructura de trabajo y de explotación y de acumulación de riqueza, uh-huh. Que es, o sea, ya desde el aspecto pues material, ¿no? O sea,
de cómo se explota la gente, cómo se genera esa acumulación, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, tú, si lees a una persona diciendo Estados Unidos, ayúdanos, dices, ahí, eso es discurso. Ahí no hay Sí. crítica, ni hay... ¿Profundidad? No profundidad, sino... ¿cuál es? Complejización, ¿no? O sea, no se está complejizando una pregunta ni una cuestión, un peso que podría entenderse como generacional, ¿no? Ajá, y yo siento que más bien como que nada más... o sea, que al final de cuentas son como discursos arbitrarios, al final de cuentas, que puede ser uno u otro, porque al final de cuentas todos los discursos, bueno, todos estos discursos, pues siguen siendo o reformistas o manteniendo el modelo de producción a fondo, ¿no? Y que finalmente no le tocan un pelo a la raíz del problema. Exacto. Y que de hecho son incluso manifestaciones de ese modo de la producción capitalista. Que incluso se dan la mano del discurso morenista, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién? Todos estos discursos, ¿no? Sí. O sea... Sí, porque a fin de... Bueno, los... O sea, un discurso también sería por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Sí, sobre todo yo pienso que Porque no hay un quiebre con el problema de origen, ¿no? Ajá, sino más bien una conciliación. ¿No? Y una conciliación que nada más busca gestionar el capitalismo más que cambiar realmente. Y pues eso, o sea, a fin de cuentas acaba siendo muy reformista, ¿no? Que es el quiebre de la 4T con el zapatismo, por ejemplo, ¿no? O sea, en el zapatismo tú sí encuentras algo más allá de un discurso, ¿no? Sí, claro. Y en cambio en la 4T es más conciliador y más, pues, ya los ricos que antes eran ricos ya no son ellos, pero ahora son otros. Ajá. Y sigue habiendo la propiedad privada y la explotación y los ricos que eran ricos ahora son más ricos también, Sí. ¿no? Aunque haya un ejercicio como de distribución maquillada, ¿no? Sí, que es una medida, pero a final de cuentas sigue siendo una medida que gestiona el capitalismo. Pero bueno, esa es mi postura, ¿no? También. No, maestro, pero te estamos preguntando... Precisamente. Justo te estamos preguntando tu postura. Tú, Fer, ¿cómo lees este 15 de noviembre? ¿Tú cómo lees este noviembre de Generación ZMX? ¿Tú cómo lees... tal vez no tanto el 15... porque ya nos lo platicaste muy bien, sino el 15 dentro de un todo llamado Noviembre México 2025. Creo que ya lo mencionaron aquí. Creo que ya tanto Gaby como tú, Benji, como Sabi, como Hermoso ya lo dijeron. Fue un caldo de cultivo a la rabia, al descontento, al ofendido, a la violencia, al ofendido. Ajá. O sea, me tocó ver una infinidad de cosas que mientras más las iba viendo, más me iba riendo yo. O sea, veía a los golpeados y el enfrentamiento y me daba como de, ay, güey, pobrecitos. Pero luego me iba al General Veo hacia atrás y decía como de, ¿qué pasó, amigos? Un poquito más de respeto. O sea, me tocó escuchar gritos de, esta es su lucha, jóvenes, ustedes pueden lograrlo. Muy desde, yo creo que él el que lo gritó se imaginaba como de, vamos allá ustedes pueden, este es su momento. ¿Esta es su lucha, jóvenes? Esta es su lucha, ustedes lo van a lograr, no, ¿cómo dijo? No flaqueen, algo así. Y quizá en su mente él decía como de, pues los estoy apoyando, ¿no? Pero yo lo sentí en un lugar de, sean la carne de cañón y nosotros entramos después a mantener el status quo. Pélense ustedes con los granaderos y cuando tengamos que sentarnos en la silla, va a estar el que yo quiero que se siente en la silla. Ya. Lo que decía Gaby, me tocó ver banderas que ya lo decíamos en este programa hace 2 programas, no recuerdo cuál fue, que estos discursos se transforman en libertarios así. Ajá. Me tocó ver banderas de Don't Tread on Me, de la víbora amarilla, todas estas, que las levantaban y luego las alzaban, ¿no? Supongo que alguien les decía como de, ¡qué oso! Amigo, no es el momento. Me tocó ver al güey de la suástica. Me tocó ver una bandera que me pareció de las cosas más hilarantes. La bandera esta del fondo rojo con las cruces negras, que es del Partido Nacional Socialista.
pero en vez del águila bicéfala, el logo de la Ciudad de México. Okay. Órale. Y era como de, amigos, por Dios. ¡Qué raro! Sí, qué Vamos específico. a tener discurso. O sea, vamos más allá del discurso. Me tocó algo que me dio mucha risa. Muchos del General B, incluso del mismo bloque negro, Ajá. buscando lo que decía Hermoso, ¿no? Como de, que sepan que estuve en la marcha y ya, ¿no? Mucha fotito de el desmadre atrás y yo parado muy estoico, con el gas atrás como si nada me hiciera... Pues esta foto que se viralizó del güey con la bandera, ¿no? Como Ajá. de casi Juan Escutia y muy en Que quizá términos de muchos la es como bandera de- de Iwo Jima. Que muchos es mérito del fotógrafo de agarrar porque yo sé lo difícil que es encontrar ese tipo de fotos, pero me tocó ver 20, 30 personas ¿Posando? posando en la valla, literalmente con el desmadre atrás, con los gases atrás, estoicos y casi posando. Órale. Y diciendo como de, esto va más allá de que vaya más allá de un discurso, más allá de una publicación de Instagram, que vaya más allá de decir, estoy bien enojado y voy a marchar. ¿Por qué estás enojado? Y creo que lo decían ahorita, ¿no? Incluso yo lo vi al principio de la marcha de que no había un líder, no había una palestra, no había ese objeto final de ¿estamos marchando por esto? Todo el mundo estaba marchando porque estaba enojado. Y se notó cuando abren el Zócalo y los que logran pasar es como... ¿Y ahora ¿Y ahora qué? Ya Claro. abrimos, ya tiramos una mampara, ya madreamos a 3, 4 granaderos. ¿Para dónde? Y ahora que incluso me metí a grupos de Facebook para investigar desde antes. Y muchos eran esa pregunta de, si esto pasa y se logra, ¿qué hacemos? Y nadie tenía una idea de qué hacer. Claro. O sea, nadie realmente proponía más allá de, estaría chido votar por el perro Guarumo. No mames, eso sí estaría chido, por Y era otro como- lado. y es como, Bueno, es una propuesta. ok, está chido, ¿No? está cagado el meme, me dio mucha risa, pero Ujú. ¿qué pretendes? Sí. ¿Qué es más allá de ese discurso de quiero reventar Palacio Nacional? Si no hay una organización que sostenga el Al perro discurso. Ajá, que sostenga al perro Guarumo, que sostenga a quien sea, igual y si quieres votar por el perro Guarumo, pero... O un objetivo, ¿no? Como justo, perro Guarumo para presidente ya es un objetivo, Ajá. ¿no? O sea, si te estoy entendiendo bien, la marcha del 15 de noviembre, por lo menos hasta donde entiendo, hay convocatoria ahora para una nueva marcha el 20 de El noviembre. 20. Órale. Pero, por ejemplo, falta un perro Guarumo para presidente, si es que lo necesitara, que ahí creo que me gustaría preguntarte a ti o a los dos, ¿no? ¿Qué necesitan? O sea, hay una necesidad profunda. Por ejemplo, me voy rapidísimo al ejemplo del Pacífico, ¿no? Los famosísimos experimentos de la generación Z en el Pacífico, ¿no? Pues ahí el objetivo era más o menos claro, ¿no? Tirar un gobierno, quemar un palacio, expulsar a una nueva oligarquía nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes sienten que tirar un gobierno, expulsar a una nueva oligarquía o a una oligarquía es un sentimiento homogeneizado en algo que podríamos llamar una generación Z? No. Yo no creo. ¿No? Yo creo que está muy disperso toda la generación. ¿En México en particular? Sí, hablando de México. Ajá, Ya. Ujú. hablando de Sí, México. hablando de México. Y no solamente, eso que dice Hermoso es correcto, o sea, no solamente un discurso muy disperso dentro de la misma generación, sino dentro de la misma marcha. O sea, no solamente dentro de la misma marcha, Ajá. dentro de la misma generación. Ujú. O sea, entre nosotros no hay un consenso, entre nosotros como generación, no hay un consenso de qué queremos. Claro. Entonces no podemos decir como, vamos a tirar a la oligarquía y vamos a ver a futuro, ¿no? Ujú. Porque hay quien dice como de, en mi caso, ¿no? Digo como de, pues estaría chido probar el anarquismo, pero un anarquismo bien hecho, no el anarquismo del punk de Viva el Rock and Roll, Ujú. sino un anarquismo de Bakunin, un anarquismo de las sociedades españolas, de los alemanes. Ujú. A Hermoso le cagó porque es comunista. Sí. Aquí Se escuchó un resoplido. Su corazón comunista, aunque escondido por el momento o en recuperación, dijo, Bakunin. Gruñó así. Bakunin. Este es el Bakunin. ejemplo, o sea, Hermoso y yo somos grandes amigos
y no congeniamos y tenemos ideas Incluso un poco cercanas, ¿no? cercanas, y ni así congeniamos, no tenemos un discurso o una meta final. Pues es que la meta final podría ser infinitamente más general si existiera, ¿no? O sea, hubo un momento en donde incluso en la misma mesa, para llevarlo hacia allá, Bakunin, comunistas y demás, por X mangas y changas, estalinistas, trotskistas y maoístas y todos esos istas tuvieron que en algún punto estar de acuerdo en por lo menos una cosa, ¿no? Que es un poco a lo que voy, o sea, más allá de la gran estructura, ¿ustedes qué reconocen como deudas con su generación? Porque, a ver, la marcha está sostenida mucho en discursos, pero también tenemos que pensar que sí hay razones materiales para el descontento. Sí. ¿No? Entonces, hay algo como generación que ustedes digan, ok, no nos ponemos de acuerdo en si somos trotskistas o estalinistas o lo que sea, pero todos nos ponemos de acuerdo en que la seguridad es un pedo, que era una de las cuestiones que yo más vi como hilo conductor, ¿no? Sí. ¿Qué otras cuestiones verían ustedes como deudas con la sociedad, pero en específico con su generación, que los apelaría a una participación o incluso estar dispuesto a, ok, vamos a debatirnos en los discursos? Creo que como generación, y se ha hablado aquí, y creo que también, por ejemplo, es el gran problema de la oposición ahorita en México, la flaqueza de una persona, de un símbolo como por ejemplo lo fue AMLO en su momento. O sea, ¿tú sientes que generacionalmente el país te debe una figura? No a mí, porque yo no ¿Una soy frase parte de la célebre? oposición. O sea, no como creyente, sino esto que decían hace unos programas igual del derecho a tener Claro. una buena oposición. Ajá. Me hace falta que haya Mira, eso no me lo hubiera imaginado. Un jefe Diego. un jefe Diego, una Beatriz Paredes. Un jefe Diego. O sea, te hace no falta manches. un debate público real. Me hace falta un debate real, que yo no voy a estar porque yo no comulgo con ninguna de esas dos ideas, pero que quizá hay mucha gente que sí comulga con una de esas dos ideas. Y no lo Y por encuentran. ejemplo, qué interesante. ¿Sientes que para que México le debe a tu generación un debate real? Ajá. Órale. O sea, hubiera pensado primero como en empleo digno, vivienda, eso creo que etcétera. Pero es que de ahí nace, ¿no? Ajá, o sea, Claro. No lo había pensado. Que ni de un siquiera hay debate una real. posibilidad, ¿no? Ajá, de un debate real pueden existir muchísimas otras cosas. O sea, creo que por ejemplo es lo que le pasa a Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Maínez. Ajá. En su momento obtuvo votos porque tuvo buenas propuestas, Debate real. pero no le faltaba columna vertebral y le tenía mucha flaqueza a Jorge Álvarez Maínez como personaje. Sí. Y ahorita la oposición es eso, Lili Álvarez, Lili Telles, Alito Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno realmente te puede sostener un debate público, un debate real, un debate público contra fíjate un que- monstruo como lo es Morena. Que no caiga en la desacreditación. Que tampoco Sí. Morena tiene que tenerlo porque lo perdió. Ajá. Sí. O sea, la columna vertebral del debate público, vamos a llamarle, Ujú. era Andrés Manuel y en algún momento, más que columna vertebral, fue eje rector, ¿no? Sí. Sí. Pero tiene perfiles, ¿no? Está Luis Alcalde, por ejemplo, que yo le Claro. estaba escuchando hablar sobre la marcha y decía, aquí hay una persona que puede hablar durante 6 horas, Sí. ¿no? Está Noroña, ¿no? Están X, Y, Z, ¿no? Lo tenemos muy desaparecido, pero en algún momento es que lo busqué ahora, ¿no? Y estaba yo diciendo, ok, tal vez entre estos, entre comillas, convocantes, que ellos mismos dicen que no lo son, etcétera, porque aparte son gente de Xochitl Gálvez y priistas y demás. Y yo decía, bueno, alguno de ellos tal vez tiene un rollo atoliniano, ¿no? Un Ah, bueno, rollo claro. CEU, un rollo Comité 68, ¿no? Como ese tipo de personalidad juvenil, atractiva, etcétera, ¿no? Nadie. ¿no? Capaz de sostener un debate y no solamente un discurso, y capaz de Ujú. sostener, porque eso es lo que creo también yo que le hace falta a la oposición, ¿no? O sea, Debate, fíjate. alguien capaz de debatir sin caer de inmediato en la violencia o en la desacreditación. Y que el debate no sea
Andrés Manuel es esto. Los Exacto. chairos. La descripción. ¿No? Claudia es esto, sino que el debate sea cuál es la raíz del problema, ¿no? Cuál es la conversación sobre juventud y seguridad. ¿Cuál es la conversación de vivienda y juventud? ¿No? En vez de que sea como, es que Morena esto. Que ahí es la piedra donde se estrellan las 40 horas, la reforma fiscal, Claro. la reforma electoral, la reforma judicial, la reforma de viviendas, el Sistema Nacional de Cuidados. O sea, todo eso se estrella en la incapacidad de tener un debate público de altura. Wow, Sí. qué genio malvado Andrés Manuel. Destrozó También el debate es cierto público. Destrozó el debate. Wow, qué espectacular. A ti, mi querido hermoso, ¿qué te debe México? ¿Qué te debe tu generación? ¿No? Porque tal vez esa es una pregunta importante, porque tampoco es responsabilidad exclusiva del país generar voces, ¿no? Claro. Pero también tal vez es una pregunta hacia la generación en términos de... O sea, yo, por ejemplo, tengo discusiones con mi propia generación, ¿no? En términos de tal vez un exceso de personalidades, ¿no? Pero ninguna personalidad realmente... Pues líder, ¿no? No, sí, muchos líderes, pocas consecuencias, ¿no? Muchas palabras rimbombantes, pocas obras maestras, Poco ¿no? equipo. Ni se dieron cuenta de mi frase. Estuvo cabrona. Pero a ustedes, a ti, hermoso, ¿qué te debe México? ¿Qué te debe tu generación en términos de decir, ok, eso yo marcharía por primera vez, sí, esto? No sé. No sé, es una pregunta muy difícil. Sí, está cabrona. Pero... bueno, es que yo estaba pensando como en qué cosas sí podríamos tener más en común Ajá. la mayor parte de nuestra generación. Ujú. Y... no sé, siento que voy a sonar muy comunista, Por favor, clásico. querido amigo, por favor. Pero pues siento que de las pocas cosas que tenemos, la mayoría en común es que, pues a fin de cuentas, muchos somos trabajadores, ¿no? O sea, de distintos tipos y en distintas ramas, Ujú, claro. pero a fin de cuentas somos trabajadores, ¿no? Y compartimos esa característica esencial. Y siento que en cuestión de, no sé, empleo o vivienda, yo creo que puede ser como lo que sí podríamos conjugar para trazar un objetivo más general. Tal vez, no sé. Y está... y por ejemplo, regresando a ti, no como de mi generación, ¿no? La conversación sobre trabajo, organización, precarización, desigualdad, es algo que tú podrías decir, esto es una horizontalidad para todos, Sí, yo creo que sí. ¿no? Porque a fin de cuentas es como... ¿Y es algo que te convocaría a marchar? Sí, porque es como... forma gran parte de cómo te defines tú mismo como persona, ¿no? Maestro. Arriba, parias de la tierra. No, pero es que fíjate qué interesante, ¿eh? Y eso es algo que sí yo no he visto en el debate público, en términos de qué tal que la generación Z México, o lo que sea, que acaba desembocando realmente en un movimiento en contra de los empresarios, Sí, por ejemplo. ¿no? O sea, si la conversación con Morena es tan extraña, tan difusa, tan de... Pues es que no es una conversación con Morena, es con el Estado. Y tal vez no es una conversación con Andrés Manuel. Es una conversación con la desigualdad, etcétera, etcétera. En vez de estar convocando a Estados Unidos, por favor, invádenos. Sí. En vez de estar metiéndolo todo en una misma olla. ¿Qué tal que la gran discusión de México es con el Estado, pero en términos de México estamos cansados de que la conversación con Salinas Pliego sea una conversación de negociación, ¿no? ¿Y qué tal que justamente la conversación es sobre trabajo, ¿no? Que yo creo que también por eso Y trabajadores. tan rápidamente
la cooptaron los empresarios Sí. y los partidos de oposición, ¿no? No, yo no digo, nadie sabe el qué hubiera sido, pero era y lo es todavía, es un discurso que ya cada vez me gusta menos la palabra legítimo, es un discurso sostenido en evidencia las razones para marchar, ¿no? Y claro que rápidamente hay que montarse no solamente por el apoyo popular, o más bien lo hacen por el apoyo popular, pero también un poco en defensa propia. Claro. ¿No? Claro que le conviene a Ricardo Salinas Pliego asusar eso antes de, híjole, si nos detenemos a pensar 2 segundos, lo primero que queremos es, güey, paga tus impuestos. Sí, o no. Y no solo tú, ¿no? Carlos Slim, ¿no? No O sea, solo tú, sino medio mundo. ¿Quién más debe? ¿no? ¿Qué tal que nuestro Occupy Wall Street en realidad es una conversación ya no forzosamente con el Estado como figura paterna, ¿no? Sino el Estado en términos de... No estamos ya tan cómodos con la figura de los Azcárragas, los Salinas Pliegos, los Slims, La REA. ¿no? Y Y tal vez ya no queremos convivir con esa gente, Estado, ¿no? Y que es ¿Cómo le hacemos? una conversación que también le pega a Morena en términos de deja de negociar con esa banda. Ajá. Y deja que sean tus aliados y atiende a quien se supone Sí. que ¿Quién estás dijiste por atendiendo. tantos años En realidad que le atendías? conviene a todo el mundo que la conversación que se generó a partir de la palabra o del concepto Generación Z México esté instalada en una conversación con Morena. Sí. A todo mundo le conviene incluso a Morena, Ujú. ¿no? Le conviene a Morena, le conviene a los empresarios, le conviene a la oposición, le conviene a todo mundo, salvo a lo que se entiende como generación Z en términos de grupo etario, ¿no? Porque como está más o menos... O sea, si encontramos el punto en común entre un debate de calidad y una conversación sobre el trabajo y los trabajadores, el punto que está ahí al centro es nuestra relación con la fiscalidad, con la desigualdad, con los empresarios, con Morena, ¿no? Y la relación que tiene Morena y nuestro gobierno, el gobierno mexicano, con la desigualdad, los empresarios, la fiscalidad y, volviendo a lo más grande, con los programas sociales. Sí, con el derecho a un futuro digno. Sí, que no lo Nice. Aplausos. Son cabrones, amigos. Yo les tengo un chingo de fe a ustedes dos. No sé si a Generación Z México. Pero ustedes dos sí. Todavía no entiendo muy bien de qué se trata. Pero a ustedes dos les tengo muchísima fe. Y sé que como ustedes debe haber otros 2 millones que son de dignísima atención. O más, ¿no? Entonces, no sé si aplaudo lo del 15 de noviembre. No lo entiendo del todo. Pero sí aplaudo que podamos tener esta conversación con ustedes dos, porque creo que es una conversación importantísima, que aparte a nosotros como generación, forzosamente nos apela, pero que no fue forzosamente la conversación de nuestra generación. Claro, Sí. y quizá con los ojos instalados en un futuro digno, Ujú, podamos pasar a los que saben, dicen que. ujú. Ahí Regresar está. un poco a la conversación sobre los derechos. Como final, un saludo a Juan Gómez, que lo vi de por ahí tomando fotos. Ah, el gran maestro Juan. Pues que es O sea, totalmente generación Z. El maestro Juan es generación Z, ¿no? Sí. Claro. Ay, perdón. Un apretoncito. Acá Pensando aplicando en Juan. ¡Ay! aplicando Juan. el Rocha Moya. No mames, Juan. Si ves este momento, deja en los comentarios y di exactamente tu profundo sentir con respecto a este instante. Listo, señoras y señores. ¿Algo más que quieran ustedes comentarnos? Que quieran profundizar, que nos quieran decir así como hay que ponerle atención a esto otro que está pasando, etcétera. Y una Se vale, porque ya terminamos, yo creo, la conversación un poquito de el 15 de noviembre y de Generación Z México por el momento, pero ustedes así
algo con lo que quisieran cerrar. Digo, tú ya cerraste como los campeones, pero algo más en lo que quisieran profundizar, etcétera, antes de que vayamos a Patreon, los que saben dicen qué, y despedirnos. Pues, bueno. Yo nada más me gustaría, así como también yo como parte de la generación le exijo al debate, creo que también sería una parte mía, no obligar, pero también pedirle a nuestra generación, a mi generación sobre todo, que nos tomemos las cosas un poquito más en serio y dejemos la performatividad un poquito de lado. O sea, sí está muy chido pedir y exigir y tal. Claro. Pero creo que también nosotros como generación y como individuos, como generación y como colectivo, merecemos también elevar un poquito nuestros mismos estándares. Ahí está. Ok. Qué interesante. Sí. Mi querido hermoso. Pues estoy de acuerdo con Fer y bueno, agradecerles por hacernos esta entrevista. Siento que revivió un poquito. Hace mucho que no pensaba en estas cosas y siento que revivió un poquito ese lado. Y nada más decir que, pues independientemente de qué exigencias tenga nuestra generación o qué objetivos quiera tener, pues que tenemos que organizarnos, o sea, entre todos para lograr eso. Que realmente no hay otra forma. O sea, organización, debate de altura. O sea, llenar los discursos. Ajá, ¿no? Claro, ¿no? Y Oposición. sobre todo buscar la raíz, ¿no? O sea, encontrar esa conversación que tal vez en el México del 2025, qué interesante, no está forzosamente en Palacio Nacional. No, para nada. Qué interesante, ¿no? Porque justo la gran pantomima de los medios de comunicación, en particular TV Azteca, que ahorita está haciendo una laraca espectacular. Sí. Es decir, Palacio Nacional, ¿no? Cuando en realidad tal vez es... Si les estoy entendiendo bien y lo veo muy claramente, la conversación no está tan instalada en Palacio Nacional, sino en Palacio Nacional en un diálogo con oficinas en el Ajusco, oficinas en Polanco, oficinas en Nuevo León, y demás, ¿no? Y si el debate caminara en esa dirección, ahí yo sí diría, órale, esto va a estar interesantísimo. En fin, ha llegado el momento de los que saben, dicen que. Muchas gracias a ustedes dos, por cierto, Sí, muchas gracias, por chicos. aceptar platicar con nosotros. Se los agradecemos muchísimo. Y por la cobertura, Fer. Ajá, Visca el Barça, Visca Cataluña, siempre libre. ahí está. Listo. ¿Había razones legítimas para marchar? Sí. La inseguridad y la violencia allí están. No son un invento. El descontento de algunos grupos opositores con el gobierno actual también es una razón válida para marchar y protestar. Así ha sido siempre, y así debería seguirlo siendo. ¿Que no fueron solo jóvenes a la marcha? Obvio, pero ¿eso qué? En las marchas siempre confluyen distintos grupos con distintas razones para hacerlo. Esa no debería ser ninguna justificación para descalificar a una movilización social. A decir verdad, la marcha convocó a más gente de la que yo hubiera anticipado. Creo que la reacción desde el poder incluso lo impulsó. La marcha originalmente convocada quizá hubiera pasado mayormente desapercibida. La atención que recibió desde la mismísima presidencia le dio una importancia que muy probablemente no tenía. Es de manual. Si quieres inflar un movimiento, habla de él. Di que alguien más está detrás, que no es legítimo, que hay fuerzas oscuras, que lo mueven otros intereses. Eso pasó en otros momentos de la historia, y más recientemente con el Yo Soy 132 y con el movimiento de protesta por Ayotzinapa. También ha pasado, por cierto, con las marchas feministas. De hecho, justo eso fue lo que le pasó a la hoy presidenta al inicio de su gestión como jefa de gobierno con este tema. No sé quién tuvo la peregrina idea de dedicar tiempo de la conferencia matutina a señalar e identificar a posibles organizadores o convocantes de la marcha. Eso debía de ser irrelevante. Esas personas estaban ejerciendo un derecho y nada justifica haberlos denunciado ex ante. No estaban cometiendo un delito. Esto es todavía peor
cuando proviene de un gobierno de izquierda que se forjó en la oposición y que marchó miles de veces. Es también lamentable considerando que se trata de un gobierno electo por una amplia mayoría que además goza de una buena imagen y reputación. La hipersensibilidad a la crítica no suele ser buena consejera. Actuar de esta manera solo contribuyó a activar a los acólitos del gobierno que se sumaron ni tardos ni perezosos a atacar a los organizadores y a la marcha misma. El ambiente enrarecido de las redes sociales se prestó a la polarización y alimentó seguramente el interés de muchos en la movilización. Las fuerzas del orden cayeron en la provocación y reaccionaron con exceso. Las evidencias gráficas allí están también. Lamentablemente resultaron lesionados manifestantes, policías y periodistas que cubrían la marcha. No se puede culpar solo a un lado, la responsabilidad recae en ambas partes. La prudencia y madurez que le falló al gobierno federal la tuvo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. De esa parte no hubo descalificaciones ni reclamos anticipados. Por lo mismo, el gobierno local saldrá mejor librado de las acusaciones de intolerancia y represión. Hacia adelante, espero que se actúe con mayor prudencia y sensatez. El derecho a la protesta y a la inconformidad es inalienable. Desde el poder se debe escuchar y atender los reclamos. Un gobierno legítimo no puede actuar de la misma forma que gobiernos que no lo eran. Gerardo Esquivel, Apunte sobre la marcha, publicado en Milenio. Ahí está. Listo, señoras y señores. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna comunicación con nuestros Patreons, mi querido hermoso? Sí. Tenemos 2 comentarios. Yeah. Iván Said dice: saludos al heroico equipo de locutores de Honores a la Bandera. Maestro. México, qué grande eres. Maestro. Tú eres grande también, Iván. Y Mariana Rodríguez también nos dice: desde fuera totalmente se siente como que están buscando un momento instagrameable, no un cambio o un posicionamiento real. Que tampoco tendría que... o sea... tampoco obligatoriamente lo tienen que construir así. Uh-huh. O sea, yo ahí estoy de acuerdo con el doctor Esquivel. Marchar es un derecho. Uh-huh. Y tomarse fotos también. Uh-huh. Y si bien estoy de acuerdo con Fer en quizá hay que nutrir un poquito más allá de la performatividad, uh-huh, la manifestación. No creo que sea un argumento para desacreditar una protesta, uh-huh, el hecho de que sea performativa. La gente salió a marchar porque es un derecho y no podemos decir, como no marchan como yo marcho o por lo que yo marcho, entonces mejor que ni salgan. Uh-huh. Porque es un terreno muy peligroso y creo que es un terreno también muy peligroso desde el poder empezar a decidir qué protestas son legítimas y cuáles no. Depende de quién las organice y quién no. Exacto. ¿No? Sí, y sobre todo instalados en... no saben qué van a hacer después de tomar Palacio Nacional. Ajá. ¿No? Como... ese no es forzosamente el motivo no se debe salir a marchar forzosamente para derrocar a ningún gobierno, ¿no? Así como son ejercicios performativos también a muchos niveles, alcanzan también esos espacios en donde se puede hablar de saneamiento, de cura, de colectivización del dolor, de la rabia. O sea, hay muchos otros lugares en donde también Instagram toma una posición importante, ¿no? Sí, porque creo que podemos caer muy rápidamente en el mismo lado del río, pero más adelante en esas no son las formas, ¿no? Claro. Sí, claro. Que tanto se ha criticado de marchas feministas, claro, de otras marchas, etcétera. Sí, sí. Y que ahí está instalándose el discurso sobre la acción policíaca, ¿no? Uh-huh. Así de, es que no atacaron, contuvieron después de ser atacados, así de, sí, pero es la fuerza del Estado. Uh-huh, no, claro, son personas contra personas, la fuerza del Estado. Sí. Y si no te puedes hacer responsable de ella, pues... ahí está. Listo. ¿Algo más, mi querido hermoso?
Todo listo, señoras y señores, pues les agradecemos infinitamente. Primero que nada, agradecemos a nuestros Patreons, patreon.com/todo menos miedo. Muchas gracias por acercarse a esa plataforma, nos ayuda a mantener encendidas las luces. Y si usted nos está alcanzando hasta este punto vía alguna de nuestras plataformas de transmisión, Spotify, YouTube, se les va a agradecer infinitamente que se suscriban, que enciendan las notificaciones. Y también que visiten patreon.com/todo menos miedo. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva entrega de Honores a la Bandera. Y agradecemos de manera muy candorosa y muy querida a los grandes maestros de nuestro equipo de producción. Y en particular el día de hoy a Hermoso y a Fer, que nos aceptaron esta conversación. Y le agradecemos a toda la gente que se acerca a los Honores a la Bandera. Acérquense a nuestras redes sociales @HALB Podcast en TikTok, X, Facebook, Instagram y creo que ya, ¿no? Listo, señoras y señores. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Abby. Gracias. Y recuerden que en algún momento todas las protestas también fueron en México. Nos escuchamos la próxima semana. Estos son los Honores a la Bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Juan Manuel Rivero, Vero López, Eduardo Ahí, José Gilberto Ramón Celis, Valentina Eslava, Juan Manuel Nájera, Diablo Sayayín, Annalí Zárraga, León HG, Mariana Rodríguez, Moringa, Arturo Solís, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Emilio Ugartechea, Noemí Aragón, Yair Orozco, Medialuna, Y, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Vuelo de Grulla, Alan Alder, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Iracusne Incierte, Giordano Palma, Mariana Gómez, Marcovian, Edida M, Felipe Bracho, Tremendo Guanajo y Elena CDMX. Únete en patreon.com/todo menos miedo. No FM.